Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas, profe. Buenas noches. Profe, estoy haciendo un emprendimiento y de repente si usted quiere películas, mascarillas o algún programa craqueado, me dice. No le escuché, ¿me repite? Digo, estamos haciendo un emprendimiento y digo, si usted de repente quiere mascarillas con diseños personalizados o alguna película o algún juego o programa que usted quiera, me dice. Ya, listo, gracias. Con descuento por ser profe. Bueno, gracias. Lo tendré en mente. Bien, nada más indicarles que eh, esta semana no creo que tengamos la tutoría. Ustedes saben, el día viernes es feriado, entonces no creo que tengamos la tutoría eh, sobre lo que es los proyectos PIS. Entonces, por favor, traten de avanzar para ver cómo avanzamos. En todo caso, déjenme ver cómo coordinamos para ver si más que sea el sábado nos damos un tiempito, un rato. Yo les confirmo eso bien porque este fin de semana hay el feriado, entonces no creo que el día viernes sea posible. Todavía les confirmaría a ver si es que más adelante podemos reunir un momento porque hay que revisar los avances, cómo están más. Me interesa un poco la parte de las bases de datos, el diseño de los dos grupos. Entonces, confirmaríamos esa parte para ver cómo lo hacemos, ¿no? En el caso del grupo 1,
Yasmani, porque no están los demás, han visto incluido. Me estaba aquí. Tengo entendido que Hernández ya ha hecho que se Dije, retire buenas noches. definitivamente, entonces, si tendrán que trabajar las 3 personas lo que quedan en el grupo. En todo caso, enfocarse en... Se retira, Perdón, Rosalía, le desactivé el audio sin querer. Repítame, por favor. no, no se escuchó bien, dijo que se retiró el Chicho. Sí, eso había manifestado. Nos comunicaron el día lunes que él ya definitivamente ha dicho que se retiraba y ya no iba a continuar estudiando. No, Sí, entonces en el caso de él, pues el grupo que estaban en el caso del grupo número 1, si es que Chicho tenía pues algún material que estaba preparando, que le habían encargado a él, me imagino que tendrán que retomarlo ustedes, porque según me comentaba Fabián, que no les estaba ni contestando las llamadas ni nada, entonces ahí sí ya tendrían que retomar ustedes, porque si van a esperar de pronto de él, él ya había manifestado que se retira definitivamente. Entonces, en eso, por favor, para que tengan presente el grupo número 1. Sí, entonces, Yasmani ahí les pasa la voz a sus compañeros que están de su grupo, no está ni Claudio, ni Fabián, Ana Luis, Chupán también creo que era del grupo de ustedes. En todo caso, les comentan esa parte, por favor. Bien, dado eso de aquí, pues vamos a revisar un tema nuevo que nos toca seguir viendo dentro de la planificación que se tiene. Sí, se nos viene tiempo corto, entonces hay que continuar revisando un poco más de avances. Vamos a revisar lo que tiene que ver un poco las metodologías de diseño. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a ir revisando un documento que he encontrado sobre el tema y vamos a irlo analizando aquí con ustedes, más que nada para que vayan teniendo una idea de las cosas que se deben considerar al momento de crear los diferentes diseños o crear el diseño para el software que están creando, ¿sí? Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ir analizando con ustedes directamente esta parte. Un segundito, un segundo. Bien, entonces aquí estamos con esta parte de aquí. Vamos a revisar a lo que hace referencia a la parte de las metodologías de diseño. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de las metodologías de desarrollo. Bueno, como ustedes conocen, metodologías de desarrollo hay ya para lo que es software en sí, pues hay diferentes tipos de métodos que se utilizan, ¿no? Método en cascada, ahí tenemos metodologías ágiles ya en la actualidad, pero vamos a ver más que nada nosotros un poco la parte no metiéndonos quizás a los tipos como tal, sino más bien a lo que es una metodología en sí y lo que conlleva el hacer todo esto de aquí, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes ya han estudiado un poco la parte de metodologías, entonces saben lo que tienen que hacer, saben que las metodologías, una metodología pues se compone de ciertas etapas que debe uno ir cumpliendo en el desarrollo del sistema. Entonces, ahí tenemos diferentes fases que se deben cumplir, desde el análisis hasta terminar, que es la parte de la implementación.
Bueno, la metodología como tal se enfoca en la parte del desarrollo, ¿no? Ya dentro de la parte de la programación, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ir cumpliendo ciertas etapas, entregables, retroalimentación y en definitiva, bueno, dependiendo de la metodología que se quiera ir utilizando. Bueno, en este caso nosotros vamos a enfocarnos un poco en la parte de las metodologías de desarrollo. Sí, vamos a hablar a manera general. Entonces vamos a ver lo que dice una metodología de desarrollo. Bueno, el título principal era la introducción a las metodologías de desarrollo, ¿no? Vamos a hablar de las metodologías de desarrollo. Dice que es una definición corporal, que es un conjunto de filosofías, fases, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de sistemas de información. Bueno, entonces, esto viene a ser lo que es una metodología, ¿no? Un conjunto de filosofías, es decir, pensamiento, pensar, analizar, criticar, etcétera, lo que encontramos. Las fases que debo ir, lo que es, cómo yo debo ir construyendo, ¿sí? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? En sí, vienen a ser las fases de lo que se necesita. La parte de los procedimientos, es decir, cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Posiblemente las reglas. Ustedes saben que dentro de programación hay ciertas reglas que hay que ir cumpliendo, que hay que ir siguiendo, ¿sí? Si es que yo no aplico alguna regla, al final hay programadores que simplemente no se apegan mucho a las reglas, no se apegan mucho a las fases o a la arquitectura, si queremos llamarlo así, o a las técnicas, como nos dice aquí también. Y lo que simplemente se concretan es que el sistema funcione. Mientras el sistema funcione, no me interesa o no les interesa aplicar una metodología limpia, una metodología apropiada, que se cumpla las fases, sobre todo los procedimientos que hay que seguir, las reglas que se deben seguir, las técnicas que debemos seguir, ¿sí? Entonces, existe ese tipo de programadores. Muchas de las veces cuando se trabaja independientemente, bueno, puede ser que al fin y al cabo, como yo soy el que desarrollo todo, yo hago todo y voy a seguir desarrollando todo, no me interesa porque al final probablemente nadie llegue a auditar o a inspeccionar mi trabajo. Pero ¿qué pasa si en algún momento usted tiene que entregar o tiene que vender ese código fuente porque probablemente el sistema está funcionando, entonces alguien se interesa y compra ese código fuente, ¿sí? Y cuando lleguen a revisar o lleguen a querer interpretar cómo fue lo que usted construyó su software, pues ahí es donde se dan los conflictos, ahí es cuando se dan los problemas. Pues lastimosamente eso sucede muchas veces. A veces por falta de experiencia, a veces porque simplemente no nos gusta, simplemente nos enfocamos, como les digo, en ver resultados. Si el resultado es el esperado, me importa lo demás. Al fin y al cabo, el usuario, él no está viendo cómo codificó, cómo programó. Él lo que está viendo es que le funcione el sistema. Entonces, muchas de las veces hay ese tipo de programadores o desarrolladores que se dedican exclusivamente a programar como crean que debe funcionar. Mientras funcione, lo demás dejan de lado. Y eso muchas de las veces no está bien. ¿Por qué? Porque para eso están las metodologías, para eso está la arquitectura, para poderme guiar. Es como que yo fuese a construir una casa, ¿cierto? Para construir una casa tengo que guiarme en un plano y hacerlo de acuerdo a cómo esté el plano. ¿Por qué? Porque eso fue construido para que la casa pueda salir bien hecha. ¿Cierto? Yo voy a tener las indicaciones, las medidas, las especificaciones técnicas que debo utilizar de materiales, debo utilizar los tipos de instalaciones que debo realizar, etcétera, ¿no es cierto? Igual cosa sucede cuando yo voy a desarrollar un sistema, pues, o sea, yo tengo ciertas fases que debo ir siguiendo y debo enfocarme en esas fases, algo que yo les criticaba la semana anterior y con el grupo 1 sobre todo, que no pudimos hacer absolutamente nada, la revisión del proyecto. Dije, no puedo ponerme a revisar el modelo de entidad-relación de la base de datos sin conocer cómo está hecho el diseño de pantallas, porque el diseño de pantallas es el que me va a orientar a mí qué tablas voy a necesitar, qué información yo voy a guardar, qué tipos de datos voy a guardar. Entonces, o sea, si es que yo no me voy a fijar, no voy a seguir las fases correspondientes, pues estoy haciendo mal, ¿sí? Pues probablemente el sistema a lo mejor al final vaya a funcionar, pero no está haciéndose bien, no está siguiéndose los procedimientos, las fases, las reglas que debemos seguir. Entonces, por eso es muy importante seguir siempre
lo que tiene que ver la parte de los métodos. La metodología es para eso, para que nos guíe, para que nos enfoque, para que nos indique cómo tenemos que hacer, qué debemos hacer, qué fases se deben seguir, qué procedimientos, si hay reglas, esas reglas hay que cumplirlas, qué técnicas vamos a utilizar, ¿sí? Qué herramientas voy a utilizar, ¿sí? La documentación, que es importantísimo, y los aspectos de la formación para desarrolladores del sistema de información. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Para eso son las metodologías, ¿sí? Para tener un enfoque de cómo yo debo ir construyendo o desarrollando un sistema. Entonces, vuelvo a repetir. Yo puedo construir el sistema como yo creo que lo debo hacer. Mientras funcione, no hay problema, pero las cosas no van por ahí. Las cosas deben hacérselas en un orden, en una manera muy adecuada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? O sea, vuelvo a repetirles, si trabaja en forma independiente no hay problema, pero puede ser que en un momento ya deje de trabajar en forma independiente y necesite trabajar o tener un grupo de trabajo, o probablemente usted ya no esté. Si trabaja para alguna empresa, digámoslo así, o una institución, llegará un momento que a lo mejor usted ya no esté y van a venir otras personas y te van a interpretar lo que usted ha hecho y van a encontrarse con los problemas. Entonces, si usted no siguió las fases, las reglas, los procedimientos correspondientes de las metodologías apropiadas de desarrollo, probablemente va a quedar mal es usted, porque va a decir, este programador ni siquiera ha sabido cómo tiene que utilizar las diferentes capas de programación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, no se enfoca en esa parte de procedimientos que son los adecuados. Simplemente se enfocó o se enfoca en construir el software para que funcione. Que si es que tengo que hacer primero esto, después lo de acá, no, yo hago primero esto porque es más fácil, después estoy haciendo lo de acá. Y eso no es así. Un claro ejemplo está, a veces es de más por hablar, pero, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un inconveniente en una de las plataformas del instituto. Ustedes recién se inscribieron en el curso que van a tener con Paul y se habrán dado cuenta que hay un espacio que les pedía el número de cédula y les pedía el comprobante de pago. Pues, por ejemplo, esa parte me tocó a mí implementarla allí, pero lastimosamente no la puedo grabar en la base de datos porque hay un error interno en la plataforma, en el software, pero no existe absolutamente ninguna documentación, no hay una metodología clara que se pueda entender dónde se está grabando la información, cómo se la está haciendo, no se sabe a qué nivel de capas está programada esa plataforma. Entonces, es un problema. Yo ya me he pasado más de una semana queriendo interpretar dónde está el proceso para grabar nuevos campos, pero lastimosamente no se los encuentro. Entonces, miren esas cosas, o sea, yo sé que eso construyó un ingeniero, construyó un alumno, construyendo bajo la tutela de un ingeniero, pero lastimosamente, o sea, no fue bien enfocado, no sé por qué no se lo hizo. En todo caso, esas son falencias y eso de pronto, cuando uno construye algo y lo deja mal, luego se presta para una crítica de alguna manera, tal vez no podríamos decir a constructiva, sino más bien en el sentido de que, tampoco destructiva, sino más bien en el sentido de que no hicieron bien las cosas y no se las hizo correctamente. Pues es el precio de no saber, es el precio de no saber, no saber construir un software, un sistema siguiendo los procedimientos y las reglas adecuadas que se debe utilizar en las metodologías de desarrollo. Pues ustedes están empezando, ¿sí? Entonces enfoquémonos en esto, ¿sí? Hay metodologías, hay reglas que hay que seguir, entonces pues las reglas, las bases, los procedimientos son para eso, para poderlos cumplir. No simplemente para yo coger y decir, no, primero voy a hacer la base, luego me pongo a hacer el diseño. No, pues o sea, ¿dónde estamos? Eso no es el sentido. Entonces, o sea, primero construyo la base y después voy a ver qué nomás voy a guardar. O sea, simplemente querer construir algo por intuición no es lo correcto. Querer construir algo porque yo creo que va a ser así no es lo correcto. Para eso existen fases, existen lineamientos que hay que seguir. Ustedes saben que para construir un software, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tengo que conocer la problemática, ¿no es cierto? Conocer qué es lo que voy a hacer un análisis, determinar requerimientos, luego sí comenzar a diseñar, conocer las clases, los diferentes procedimientos que se llevan a cabo dentro del negocio, para poder yo empezar a construir mi diagramación,
mi diseño y luego sí a ir avanzando con la parte de desarrollo. Entonces, eso es lo que hay que decir. Entonces, en esto se enfoca la parte de las metodologías de desarrollo. Como dice aquí, una definición formal que dice que es las metodologías son un conjunto de filosofías, de fases, de procedimientos, de reglas, de técnicas, herramientas, documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de sistemas de información. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta ustedes esta parte. Bien. Vamos un poquito más acá abajo, una definición de lo que puede ser o de lo que es las metodologías de desarrollo. Una definición dice, se define una metodología como el conjunto de componentes que especifican cómo se debe dividir un proyecto, perdón, en etapas, qué tareas se llevan a cabo en cada etapa, qué salidas se producen y cuándo se deben producir, qué restricciones se aplican y qué herramientas se van a utilizar. ¿Sí? Pues esta es una definición de lo que tiene que ver una metodología de desarrollo. ¿Sí? Estoy hablando, verán, repito, a manera general de lo que es una metodología. No me estoy enfocando en una metodología en sí. ¿Sí? No me estoy enfocando en un modelo cascada, en un modelo XP, no. Me estoy enfocando en la metodología en general. ¿Sí? Entonces, repito, la metodología dice que, una metodología de desarrollo dice, se define una metodología como el conjunto de componentes que especifican cómo se debe dividir un proyecto en etapas, qué tareas se llevan a cabo en cada etapa, qué salidas se producen y cuándo se deben producir, qué restricciones se aplican y qué herramientas se van a utilizar. ¿Sí? Estos conceptos tenemos que tenerlos muy claros y siempre presentes al momento de desarrollo. ¿Sí? Al momento de ponernos a desarrollar o de querer empezar a desarrollar una aplicación. ¿Alguna pregunta tal vez en estas dos positivas que hemos visto? ¿Se está entendiendo? No, ¿Se está entendiendo bien lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Sí, Inge. Vamos a hablar de los procedimientos. Los procedimientos, dice, son la descomposición del proceso. Se realiza hasta el nivel de tareas o actividades elementales. Para cada tarea se identifica un procedimiento que define la forma de ejecutarla. ¿Sí? Repito, para cada tarea se identifica un procedimiento que define la forma de ejecutarla. El resultado de aplicar un procedimiento se obtiene uno o más productos. El resultado de aplicar un procedimiento se obtienen uno o más productos. El sistema deseado estará formado por un conjunto de productos finales. Voy a subir esto mejor para acá para poder ver mejor. Eso es listo. Bien. Entonces, vuelvo a repetir los procedimientos. Dice, los procedimientos son la descomposición del proceso. Se realizan hasta el nivel de tareas o actividades elementales. ¿Sí? Entonces, los procedimientos. Siempre debemos descomponer los diferentes procesos que vamos a hacer. Cuando hablamos de procesos, hablamos del análisis, del diseño, de la codificación, de las pruebas, de la implementación, de la retroalimentación, etc. Todo eso son una descomposición de varios procesos que nosotros debemos hacer al momento de hacer nuestro desarrollo, ¿sí? Son varias cosas que se tienen que hacer. La descomposición de los procesos hasta el nivel de tareas o actividades elementales. Para cada tarea que tenemos que hacer se identifica un procedimiento que define la forma de ejecutar. Es decir, ¿cómo voy a hacer esto? Si estoy hablando, por ejemplo, de la parte de análisis, ¿cómo voy a obtener información? ¿Qué voy a hacer para obtener la información que yo necesito? Voy a hacer de pronto, voy a utilizar ¿qué técnica voy a utilizar? Sí, ¿qué método? Voy a hacer una encuesta, una entrevista, voy a hacer un método, voy a utilizar la técnica de la observación, etcétera, para poder obtener información. Luego, tengo que recopilar esa información, si es que es necesario tabularla y obtener los resultados que necesito, ¿no es cierto? Luego hacer las interpretaciones necesarias y comenzar a hacer ya la parte de la diagramación. ¿Sí? Entonces, esas son las partes de las tareas que hay que ir haciendo. Dice, el resultado de un procedimiento se obtiene, en el resultado de aplicar un procedimiento se obtiene uno o más productos. Bueno, eso es cierto. O sea, yo puedo aplicar un procedimiento y puedo obtener varios. De hecho, se obtienen varias cosas cuando se aplica un procedimiento, ¿no? Entonces, si yo hago un análisis, es una parte de un procedimiento, de esa parte de ese procedimiento de hacer mi análisis, yo voy a encontrar
cuáles son los problemas, voy a encontrar cuáles son los requerimientos, voy a conocer qué datos son los que se ingresan, qué procesos son los que se hacen, qué resultados son los que se obtienen, etc. Es decir, obtengo varios productos ya de base a un procedimiento. ¿Sí? El sistema deseado estará formado por un conjunto de productos finales. Bueno, eso es muy cierto. ¿Sí? Eso en cuanto a la parte de procedimientos. ¿No sé, alguna pregunta tal vez? No, profe, todo bien. Listo. Pasamos a las propiedades de una metodología. ¿Qué propiedades debe tener todo tipo de metodología? Para aplicar procedimientos se puede utilizar una o más técnicas, las cuales suelen ser con mucha frecuencia gráficas con apoyos textuales y formales. Para la realización de una técnica se utiliza como apoyo las herramientas. Una metodología puede seguir uno o varios modelos del ciclo de vida. El ciclo de vida indica qué es lo que hay que obtener a lo largo del desarrollo del proyecto, pero no cómo. ¿Sí? Pues eso en cuanto a las propiedades de una metodología, ¿no? Aplicar los procedimientos adecuados para poder nosotros tener, utilizando ciertas técnicas para las cuales nosotros podemos apoyarnos, como dice aquí, en gráficas, en apoyos textuales, formales, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una propiedad de una metodología, por ejemplo, ¿qué tipos de gráficos nosotros, por ejemplo, hacemos cuando hacemos un análisis? ¿Qué tipos de gráficos hacemos cuando hacemos un análisis? UML, UML, ¿eso cómo se llama? diagramas. Diagramas UML, ¿sí? Entonces, son las que más se utilizan, son las técnicas que más se las utiliza para poder hacer eso de ahí. ¿Sí? Luego también ya viene la parte de los diagramas de modelo de entidad-relación, también se tienen prototipos, como hicimos nosotros, ¿sí? Es la parte de las propiedades, de los procedimientos que utilizan, ¿no? Bueno, para realizar una técnica se utilizan como apoyo las herramientas, ¿no? Bueno, tenemos diferentes tipos de herramientas, el mismo modelado como ML que nos dijo Rosalía, ¿sí? Se tienen otras herramientas que nos permiten hacer los diagramas del modelo de entidad-relación, por ejemplo, otras herramientas que nos permiten, por ejemplo, hacer los bosquejos de cómo van a quedar, los prototipos, perdón, los bosquejos, cómo van a quedar nuestros diseños, etcétera. Esas son los tipos de técnicas que se van a utilizar. Dice, una metodología puede seguir uno o varios modelos de ciclo de vida. Lo que les decía, o sea, ya depende de la metodología en sí que ustedes seleccionen para poder aplicar y poder trabajar y poder crear su sistema, ¿no? El ciclo de vida indica qué es lo que hay que obtener a lo largo del desarrollo del proyecto, pero no cómo lo vamos a obtener, sino qué voy a obtener, más no cómo se va a obtener. Eso es lo que hace un ciclo de vida, ¿sí? Características. Dice, existencia de reglas predefinidas. La metodología debe indicar las reglas que definen sus fases, las tareas, los productos intermedios, las técnicas, las herramientas, ayudas al desarrollo y formato de documentación. Repito, las características del desarrollo, de la metodología de desarrollo. Las características de la metodología de desarrollo. Existencia de reglas predefinidas. Son las características, ¿no? Existencia de reglas predefinidas. La metodología debe indicar las reglas que definan sus fases, las tareas, los productos intermedios, las técnicas, las herramientas y ayudas al desarrollo y formato de documentación. ¿Sí? Cobertura del ciclo de desarrollo debe contener los pasos a realizar desde el planteamiento de un sistema hasta su mantenimiento, proporcionando mecanismos para integrar los resultados de una fase a la siguiente. Bien. Entonces, como les dije en un principio, estamos hablando de una metodología, de la metodología a nivel general. No estamos enfocándonos en una metodología específica, ¿sí? Pero a manera general, toda metodología que ustedes seleccionen, una metodología moderna como la metodología XP, etcétera, que son ya metodologías ágiles, ¿sí? En relación a las metodologías antiguas. Entonces, todo tipo de metodología siempre vamos a encontrar fases, siempre vamos a tener las fases de desarrollo, ¿sí? En todo tipo de metodología, sea esta la metodología que ustedes seleccionen, siempre tendremos fases, ¿sí? Vamos a tener tareas que realizar adentro de esas fases, productos que tenemos que ir entregando dentro de esas fases, técnicas que tenemos que utilizar, herramientas que tenemos que utilizar, ¿sí? Y asimismo dice las ayudas al desarrollo y formatos de documentación. Ustedes saben que todo producto genera documentación. Todo producto, todo software que nosotros hagamos
genera documentación. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir esto. Independientemente de la metodología que ustedes seleccionen para el desarrollo de su producto, para el desarrollo de un software, siempre nosotros debemos trabajar con las fases que se presenten, las tareas que debemos realizar, con los productos intermedios que tenemos que ir entregando, las técnicas y herramientas que vamos a hacer. Sí, todo eso, al final vamos a ir construyendo una documentación. ¿Sí? Independiente. No me canso de repetirles esto. Independientemente de la metodología, todo tipo de metodología, siempre, en cualquier método que ustedes escojan para desarrollo, van a tener ustedes fases, tareas, productos, técnicas y herramientas que tengan que ir construyendo y tendrán que ir entregando. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo por seguro. Vamos a tener, en unas tendremos ciertas fases que son primero, ciertas fases que o más entregables dentro de cada fase, en otras tendremos menos, etcétera. Pero vamos a tener ciertas tareas que ir cumpliendo dentro de diferentes fases. ¿Sí? La cobertura del ciclo de desarrollo se debe contener los pasos a realizar desde el planteamiento de un sistema hasta su mantenimiento. ¿Sí? Es la cobertura del ciclo de desarrollo. Lo que le decía, ¿cuál es el ciclo de vida de un sistema? El análisis y determinación de requerimientos. Luego viene la parte de Diseño. la parte del diseño, la parte de codificación, Implementación. o desarrollo, ¿sí? La parte de implementación o puesta en marcha, Pruebas. la parte Pruebas. la fase de pruebas y retroalimentación, ¿sí? Y la fase Mantenimiento. es la última fase con la cual se termina el ciclo de vida, ¿sí? Entonces, todo eso debe ir dentro de la cobertura del ciclo de desarrollo. Las diferentes etapas que tenemos nosotros que ir construyendo y siempre siguiendo una fase a otra. Yo no puede ser que de pronto y acabé de hacer la codificación y enseguida quiero dar mantenimiento al sistema. No, pues todavía tengo que implementar, hacer pruebas y luego sí, ya una vez que está todo probado, yo puedo comenzar a hacer recién la fase de mantenimiento. ¿En qué consiste la fase de mantenimiento? Que de pronto hay nuevas versiones que nuevas mejoras que yo hice al sistema. De pronto hay nuevos requerimientos del dueño del sistema. Dice, sabe que ahora, después de haber trabajado ya cierto tiempo en el sistema, y sabe que ahora veo la necesidad, esto me está faltando en el sistema. Implementar más cosas. Exacto. Si bien es cierto, es construcción, pero se lo considera como una parte del mantenimiento, porque son cosas que se van agrandando, se van creando o se van mejorando. También algo que ya está construido. Está funcionando bien, pero sabe que yo necesito que a esto mejor le quitemos esto o que le aumentemos esto de acá, pero está funcionando bien. Entonces, ya también es parte del ciclo de vida del sistema. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, estimados y estimadas estudiantes. Otra de las características dice verificaciones intermedias. Se debe contemplar la realización de verificaciones sobre los productos generados en cada fase para comprobar su corrección. Se realizan por medio de revisiones de software para detectar inconsistencias, inexactitudes o cualquier tipo de defecto generado durante el proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces, repito esta parte de aquí, dice verificaciones intermedias. Se debe contemplar la realización de verificaciones sobre los productos generados en cada fase para comprobar su corrección. Se realizan por medio de revisiones de software para detectar inconsistencias, inexactitudes o cualquier tipo de defecto generado durante el proceso de desarrollo. Bueno, esto también ya ahorita ya con las metodologías rápidas, ágiles, perdón, sobre todo, como son la XP o Scrum, también a nosotros nos permite ya detectar hacer entregables más pronto e ir verificando si es que está cumpliéndose con lo que debe o con lo que debería cumplirse dentro de cada fase. Entonces ya ahí nosotros ya hacemos las revisiones del software y para ir ya determinando y revisando esas inconsistencias, esas inexactitudes o cualquier otro tipo de defecto que hay. Justamente las metodologías modernas, las metodologías ágiles ya nos brindan y eso nos permiten y justamente ese es el fin de esto. Ya ir revisando a medida que vamos avanzando en la construcción de lo mismo, ¿sí? No esperar terminar todito el producto para recién ponernos a hacer revisiones, ¿no? Las fases dicen que ya hay que ir haciendo entregables cada 2 semanas, una metodología XP dice cada 2 semanas hay que ir haciendo, o el Scrum me parece que no recuerdo bien, una de las dos, dice cada 2 semanas yo tengo que ir haciendo entregables y tengo que ir verificando si es que está funcionando bien,
y si es que es algo que se fue a corregir, que ya esté corregido, que ya no existan los bugs. Es decir, eso hay que ir verificando. Para eso son las metodologías. ¿Sí? Y otras dos características más, que tenemos, dice, planificación y control debe proporcionar una forma de desarrollar el software de manera planificada para que no se disparen los costos ni se amplíen los tiempos de entrega. Esto sí hay que tener muy bien planificado. Si ustedes saben que ustedes planifican algo, pues debo yo tratar de regirme esas fechas. Más al menos si, por ejemplo, usted tiene su empresa de desarrollo y está trabajando con otros programadores a los cuales usted les paga, entonces debe planificarse algo y decir, bueno, si yo en 3 meses voy a salir con el producto, pues en los 3 meses tengo que salir. Usted sabe que si es que se alarga el tiempo, se alargan también los costos. Sí, entonces hay que tratar de hacer una planificación y tiene que irse controlando que la planificación se cumpla para poder salir con el producto. Si no, de lo contrario, se amplían plazos, se amplían gastos. Comunicación efectiva. Debe proporcionar un medio de comunicación efectiva entre los desarrolladores para facilitar el trabajo en grupo y con los usuarios. Eso es importantísimo. Si usted no conversa con el usuario del sistema, si usted simplemente lo que hacía a veces aquí el compañero Fabián, que no conversamos o no nos empapamos bien de cuáles son los procesos que deben llevarse a cabo, simplemente lo hacemos porque yo creo que son así, estamos haciendo mal. Tenemos que tener una comunicación efectiva, siempre clara, averiguando bien cómo mismo estos procesos de información. Eso nos ayuda a crear un buen producto. Como le digo, si usted dice, fui una sola vez a conversar con el usuario, con el propietario del negocio, conversé una sola vez y le pregunté, ya listo, ahora sí me voy, así me dijo, papá. Después de 3 meses de terminar el trabajo, lo vuelvo recién a ver, te dice, oiga, no, pero si yo no le dije que esto era así, yo le dije que esto era así. No, pero yo pensé que así lo iba a hacer. No, no es que usted pensó, que usted tiene que ver cómo es lo que el usuario necesita. ¿Sí? Muchas de las veces, yo siempre les he dicho en esta parte, a veces, yo puede ser que tenga un criterio, pero debo conversarlo con el usuario, decirle, mire, ¿qué le parece si hacemos esto así? ¿Qué le parece si mejor, en vez de hacer esto, hacemos esto y va a quedar mejor? Si el usuario acepta, enhorabuena. Si el usuario dice, no, yo quiero que se haga así porque así yo manejo, pues perfecto, es el usuario ese que a usted le va a pagar. Entonces, después no vaya, no es que no le va a quedar bien así, por eso yo hice esto, no. Yo le dije que eso no era así, yo le dije que quería así. Entonces, muchas de las veces la apreciación de uno está bien como para sugerir, para indicarle al usuario, decirle, mire, esto le puede quedar mejor así, ¿qué le parece? Cambiemos, mejoremos, o hagamos esto, o quitemos, o agreguemos, o hagámoslo así. Pues, si al usuario le indicamos, si tengo la comunicación que necesito con el usuario, voy a poder sacar también buenas conclusiones, voy a poder dar yo mis puntos de vista, él los suyos, y podemos generar algo bueno. Pero repito, usted se fue cuando fue a hacer la determinación de requerimientos y volvió cuando el producto estuvo terminado, no conversó más. Téngalo por seguro que va a tener falencias. Entonces siempre es necesario, inclusive cuando se hace la parte de diseño, conversar ya con el usuario y decirle, mire, así le va a quedar, esto va a estar así. ¿Qué le parece? ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Entonces, si es que dice, no me parece bien, entonces estamos a tiempo de ir cambiando. Dígame, Claudio. No, profe, se puso ahorita la mano. Disculpe. Ya, listo. Entonces, eso, muchachos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Si no, de lo contrario, quedamos ahí para continuar mañana. El tema está interesante. ¿No hay preguntas? Está bien entendido, profe, bien explicadito. Listo. Entonces, mañana continuamos revisando. Todavía nos faltan unas características más. Está por cerrarse la plataforma. Nos queda menos de 1 minuto. Listo. Entonces, mañana avanzamos y conversamos el resto. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.